parte de las herramientas lineal, y por ahí le vamos a hacer un poquito un enfoque más geométrico para que vayamos viendo cómo lo vamos a usar dentro de multivariado. Bueno, me voy a ir al principio. Respecto, bueno, con los contenidos del curso, o qué es lo que hacemos en multivariado, porque en realidad yo siempre digo, por ahí digo, hablamos de análisis multivariado, pero muchos de los otros temas que ustedes van a ver también en multivariado, ¿ah? Porque van a ver modelos mixtos, es multivariado. Lo que pasa es que en realidad el enfoque de esta materia es cuando nosotros queremos empezar a analizar un conjunto de datos en forma, digamos, tomando un conjunto de variables y analizarlo en forma simultánea, ¿cuáles son las primeras herramientas? O sea, muchas de las herramientas que vemos acá son más que todo exploratorias. Cuando uno se aproxima por primera vez a una base de datos o nos traen un conjunto de datos que tenemos que analizar, lo primero que hacemos siempre es hacer un breve análisis univariado para ubicarnos cómo se comporta cada variable. Después podemos iniciar usar algunas herramientas multivariadas para analizar algunas otras cuestiones, y después sí ya podemos armar un modelo y ya definir un modelo con esos datos. Bien, dentro de las distintas bibliografías que yo les doy, que después se las voy a enumerar, está este libro que es de Johnson. Es un libro viejo, pero en general los libros viejos de multivariados son los que tienen todas las justificaciones y todos los desarrollos matemáticos. ¿Tá? Este es uno de los libros dentro de los viejos más nuevos. Este libro es siempre muy interesante que lo tengan como una bibliografía básica, porque tiene es un libro que está bien fundamentado matemáticamente, todo lo que se va haciendo de cada tema. Según Johnson y Witten, el objetivo del análisis multivariado los objetivos son básicamente la reducción de la dimensión o la simplificación de la estructura de los datos. O sea, si yo tengo muchas variables, ¿cómo puedo identificar tomándolas en todas? O sea, yo puedo mirar una por una, si un análisis univariado, o mirarlas de a dos, pero si yo quiero mirar todas juntas, identificar cuáles son las realmente importantes o que me definen la estructura del conjunto de datos, bueno, vamos a ver que hay herramientas multivariadas para hacer eso. ¿Tá? El otro objetivo que tiene es cómo puedo agrupar y clasificar. Puedo estudiar dependencia entre variables, pero conjuntamente, entre grupos de variables, y también nos sirve para hacer predicciones, ¿bien? También tomando variables conjuntamente. O sea, tengo como distintos objetivos en las distintas técnicas que voy a utilizar. Como siempre, acuérdense ustedes, todas las técnicas estadísticas tienen en cuenta la dimensión, en este caso, cuántas variables voy a tener, en este caso multivariado, pero también tenemos que tener en cuenta qué tipo de variables tengo de cada técnica. Algunas técnicas están adecuadas para variables numéricas o métricas, otras técnicas son adecuadas para variables no numéricas, ¿tá? O hay algunas técnicas que incorporan de los dos tipos de variables. Por eso les vuelvo a repetir, hay una explosión de técnicas multivariadas. Y desde la parte computacional, yo he visto por ahí que algunos son licenciados en computación o saben algo, están orientados en ese tema. Desde ese lado han aparecido muchísimas técnicas nuevas. Entonces, hay una cuestión básica que vamos a ver acá de algunas definiciones que una vez que uno la sabe, puede después incorporarse en cualquiera de las otras técnicas que se van surgiendo, ¿está? Porque más o menos son distintas formas, son distintos algoritmos para resolver lo mismo. Si una es mejor que otra,
y depende de qué técnica hay, pero en general también depende de qué tipo de datos, ¿no? Hay técnicas que son muy específicas para algunos tipos de datos. Por ejemplo, me parece que alguien trabajaba en genética de este grupo. En genética hay como técnicas muy específicas que son aplicadas solamente para genética, ¿bien? Que seguramente que acá no las vamos a ver. ¿Mm? Bien, Daniel Peña, este es otro libro, este está en español, también es viejito, pero también es muy ameno para leer, está bien fundamentado todo, ¿está? Es un libro bien consistente, entonces, bueno, también se lo recomiendo como una bibliografía de base. Bueno, él arma otro esquema, dice que parecido al anterior, nada más que dice objetivo resumir los datos, tiene un enfoque descriptivo, y bueno, él habla, para resumir los datos tenemos dos enfoques, un descriptivo y un inferencial. Uno que es descripción de los datos, que vamos a ver algunas medidas descriptivas multivariadas, así como tenemos las medidas descriptivas univariadas, vamos a ver cuáles son nuestras medidas descriptivas multivariadas, o un modelo inferencial que es ya construir un modelo o armar distribuciones multivariantes y hacer inferencias, ¿no? Que así como nosotros tenemos, vamos a ver acá también, yo no voy a entrar mucho en inferencia, voy a dar algunas pautas de inferencia, pero así como nosotros tenemos la inferencia para sacar una prueba de hipótesis de la media, de la varianza, vamos a ver acá para las medidas descriptivas multivariadas, también puedo sacar una prueba de hipótesis, ¿tá? Vamos a ver para el vector de media, para la matriz de varianza y covarianza, así. Vamos a obtener, podemos obtener indicadores, es otro objetivo. Este objetivo es muy interesante porque muchas veces a partir de un conjunto de variables podemos obtener un indicador. Entonces, dentro del grupo de técnicas descriptivas está componentes principales, escalado multidimensional y análisis correspondencia. Estos tres los vamos a ver y vamos a ver cada uno qué objetivo tiene y qué tipos de variables trabaja. Y con un enfoque más inferencial está el análisis factorial. Sin embargo, nosotros de este análisis factorial lo vamos a ver con un enfoque descriptivo. O sea, vamos a ver la primera parte, que es el análisis factorial exploratorio. Puede hacer un análisis factorial confirmatorio, pero eso es como sería armar otra materia diferente, ¿no? Porque yo les voy a contar algo de eso, pero eso es otra materia. Tiene toda una serie de aristas y cuestiones que dan para armar una nueva materia. Para clasificar, cuando hablamos de clasificación, y esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos en el curso, tenemos dos tipos de clasificaciones. La clasificación supervisada y no supervisada. Nosotros podemos clasificar, y acá Peña lo ha puesto a clasificar así en general, porque cuando nosotros decimos un enfoque descriptivo, análisis, cuando lo hacemos en forma descriptiva, este análisis conglomerado es una clasificación no supervisada, ¿tá? ¿Por qué? Porque es como decir, si vamos a clasificar datos, tengo mi conjunto de observaciones, mi conjunto de datos, y yo quiero ver si se agrupan, si se dan grupos naturalmente. Y ese es el análisis conglomerado. Mientras que el análisis discriminante, yo trato, o sea, tiene un enfoque inferencial, sirve para hacer predicciones, como nos decía el libro de Johnson, o sea, cuando yo les dije los objetivos de Johnson recién, porque la diferencia es que en el análisis discriminante nosotros tenemos los grupos previamente determinados y definidos. Y lo que tratamos de encontrar es una función que nos permita asignar nuevos individuos a los grupos. Por eso tiene este enfoque más predictivo. Por eso de acá él lo pone dentro del enfoque inferencial. Nos permite determinar cuáles son las características de los grupos, eso sí es interesante porque nosotros definimos un conjunto de variables para cada uno de los grupos, pero a su vez nos permite armar una función de clasificación y predecir ante una nueva observación en qué grupo la asignaría sin conocer el grupo de esa observación.
Bueno, cuando nos pide construir grupos, acá fíjense que aparece nuevo el análisis conglomerado, porque cuando yo quiero construir grupos, me hago una pregunta, ¿se escuchan mucho los ruidos de la calle? ¿No? No, perfecto. Ah, bueno, no, porque tengo la ventana abierta y por ahí yo siento mucho ruido y digo, cualquier cosa le cierro. Bueno, para construir grupos, entonces como les dije recién, vamos a usar el análisis conglomerado. Se pueden agrupar, ya vamos a ver después, observaciones o se pueden agrupar variables. Nosotros en la materia lo vamos a enfocar más que todo al agrupar observaciones. Y después hay una con un poquito más complejo, que no lo vamos a llegar a ver, clasificación con mezclas, con mezclas de funciones. ¿Cómo puedo clasificar tomando mezclas de funciones? ¿Ya? Este puede llegar a ser un tema para el que le interese, para mirarlo. Es un tema bastante amplio, pero bueno, uno puede ver una primera parte de ese tema. Y por último, el otro objetivo es relacionar variables. Yo puedo establecer distintas relaciones entre variables. Acá está la relación múltiple y la multivariante. Nosotros no vamos a ver ninguna de las dos. Por la regresión múltiple, ustedes ya las deben haber visto cuando vieron modelo lineal, ya han visto regresión múltiple. Y la multivariante tampoco lo vamos a ver. Y después está correlación canónica y ecuaciones estructurales. Este es otro tema. Ecuaciones estructurales tienen que ver con el análisis factorial confirmatorio. ¿Ah? Y correlación canónica tampoco vamos a ver porque es un tema que no tiene mucho, no se usa mucho, ¿tá? Entonces, estos temas, por ejemplo, el que tenga ganas después yo los voy a poner, el que tenga ganas de ver cada uno de ellos, de acuerdo, yo después si quieren, cuando me pregunten, o sea, cuando yo ponga los temas, después podemos acordar con ustedes cuáles son los que les puede interesar más de acuerdo al área que estén trabajando, lo que necesiten con los datos que estén trabajando, ¿tá? Por cosa que lean un tema que les sea de utilidad. Bien, el libro este que está acá, de Uriel Jiménez de Manzano, este libro es un libro, yo lo tengo como bibliografía, este esquema lo da él, que lo toma de Dillon y Goldstein, que es un libro viejísimo, uno de los libros más, o sea, de los viejos y que también tienen bastante contenido sobre las técnicas multivariadas. Uriel y Manzano yo se los recomiendo, o sea, yo lo doy como bibliografía en el curso de multivariado de grado, porque es un libro como muy intuitivo. Ni por ahí, a pesar de que está, digamos, fundamentado todo, pero por ahí le falta como cierta rigurosidad, o sea, más fundamento matemático, o sea, no es para un grado de maestría, pero sí se lo recomiendo para los que quieren empezar a leer, como algo muy sencillo. El libro de Uriel tiene algo interesante, que todos los temas empiezan siempre con dos variables, o sea, es un multivariado con dos variables. Presenta cómo se resolvería con dos variables y después ya se extiende a más de dos variables. Entonces, lo hace en forma muy intuitiva a cómo lo va desarrollando el tema. Este libro no está dentro de la bibliografía o sea, dentro de la bibliografía que yo les puse, ya se los voy a mandar, es muy probable que se los mande por mail, porque no lo tenemos, o sea, lo tengo en versión digital, pero escaneado. No está muy lindo, porque ese libro lo tenemos en versión papel. Se puede comprar una versión digital, nosotros todavía no lo hemos comprado, no sé si vamos a pedir a la maestría que lo compren ahora que creo que están por hacer una compra de bibliografía, para que lo puedan tener también como consulta. Bien, esta, digamos, clasificación que la toma de Dillon y Goldstein, clasifica las técnicas en técnicas de dependencia, y después acá técnicas de interdependencia entre las variables. ¿Bien? Y acá, fíjense en que pone, o sea, dentro de las técnicas de dependencia pone si hay una relación o hay varias relaciones entre las variables. ¿Bien? Si hay una relación, las clasifica en si hay una variable dependiente o más de una variable dependiente.
¿Qué sería? A ver si les puedo ir, voy a probar si puedo ir haciéndolo acá. No me queda no soy muy ducha todavía con esto, pero bueno, a pesar de que lo he todo bastante, todavía me cuesta trabajar con esto. Bueno, primero, una relación. Una relación es que haya una variable dependiente, una i, en función de varias variables independientes. Una x cabo, la variable independiente. ¿Bien? Si la dependiente es una métrica, si la dependiente, esta es una métrica, es una regresión lineal múltiple. O sea, si esta es una variable numérica, es una regresión lineal múltiple, y estas pueden ser numéricas o no numéricas, ¿no? Ahora, si esta variable i es una no métrica, o sea, una variable categórica o dicotómica, que asume dos valores o que tiene más de dos valores, podemos trabajar con un análisis discriminante, o esto que está acá, que es una regresión logística, ¿está? Esta otra que tengo acá. O sea, nosotros vamos a ver algo de logística y vamos a ver algo de discriminante. O sea, cuando armemos un discriminante, si la regresión múltiple no la vamos a ver porque ustedes la han visto ya, en modelo lineal han visto esta expresión. Después, la otra es cuando podemos tener más de una variable dependiente, o sea que yo tengo varias y, ¿tá? Y1, Y2, igual a una función de x1, x2, ¿tá? Y así varias dependientes. Entonces, fíjense en acá, perdón, no necesariamente, no, sí puede tener más de una. Puede ser un MANOVA, el MANOVA que tengo acá, es el MANOVA es bueno, no me deja borrar esta. El MANOVA es una extensión de la ANOVA, ¿está? Nosotros lo vamos a mirar rápidamente, no vamos a entrar en el desarrollo matemático, que es bastante complejo, lo vamos a mirar solamente en la parte de inferencia. O sea, ¿con qué hacían ustedes con una ANOVA? ¿Qué es lo que hacían con una ANOVA? ¿Para qué me servía una ANOVA? Análisis de la varianza. Era un análisis de varianza, pero ¿cuál era la hipótesis que yo probaba con una ANOVA? De que hay diferencia entre las poblaciones, más de dos poblaciones. ¿Pero qué? ¿Diferencia entre qué? Que las variantes son iguales versus que al menos una de las medias, ¿no es cierto? En las medias. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hablar o sea, vamos a armar, o sea, vamos a hacer ver si hay más diferencia entre más de dos, en vez de media, ahora vamos a hablar de vectores de media. Ya vamos a ver qué son eso. Entonces, nos vamos, en vez de trabajar la media, que sea una media de la población, vamos a hablar un vector de media de cada población. ¿Bien? Y por otro lado, esto dice si la independiente, o sea, las X son no métricas, porque cuando ustedes hacen una ANOVA, en realidad una ANOVA es como una función donde la variable, digamos, sería una relación donde la variable independiente es una variable categórica, ¿está? La Y es una numérica y la X es una categórica. Acá va a ser lo mismo, pero en vez de tener una I, voy a tener un vector de I, si voy a tener más de una I, ¿tá? O sea, esta I que yo tengo ahí, yo puse como varias I, pero en realidad es un vector. Y cuando armamos una relación canónica, dice la independiente es métrica, o sea, esta I es métrica, y acá puede ser, con relación canónica, en esta clasificación la pone dentro de las relaciones de dependencia, pero la correlación canónica sirve también para ver si hay correlación entre dos grupos de variables. Ustedes en univariado vieron que había correlación, podían sacar la correlación entre una variable y otra, ¿tá? O sea, entre dos variables veían si había correlación, una correlación lineal, por ejemplo, entre ellas. Sacaban el coeficiente de correlación. Bueno, esta me permite ver si hay una correlación, pero entre dos grupos de variables. No la vamos a ver, pero con algunas cuestiones, digamos, básicas que veamos en otros modelos, ustedes pueden sin ningún problema mirar esta técnica, ¿está?
porque en realidad hace como una relación entre dos espacios vectoriales. Ya vamos a ver un poquito eso. Bueno, y después, cuando hay varias relaciones, están esta que yo les decía de las ecuaciones estructurales, que en realidad tiene que ver con lo que les había contado antes, que era el análisis factorial más confirmatorio, que ya esto es un capítulo aparte. Por ejemplo, el libro de Uriel tiene 2 capítulos al final iniciales sobre este tema. Pero bueno, después hay libros específicos de correlaciones, de ecuaciones de estructura. Bien, vamos vamos a ver qué pasa con las técnicas de interdependencia. Cuando hablamos de técnicas de interdependencias, hablamos de relaciones entre variables, que acá, si son métricas, tengo... Acá, esto cuando él acá dice relación entre variables, es lo que nosotros también recién mostramos como estas técnicas también sirven para hacer reducción de dimensionalidad, reducir la dimensión, porque uno de los temas más importantes en multivariado es cómo yo hago para trabajar con menos cantidad de variables. Si yo tengo muchas variables medidas, no siempre es necesario utilizarlas todas. Entonces, ¿cómo hago para reducir la dimensionalidad? Bueno, dentro de la métrica está el análisis de componentes principales, que eso lo vamos a ver seguramente esta semana, y el análisis factorial, no sé si llegamos esta semana. Y para la métrica, que es lo mismo, o sea, todas estas 3 técnicas sirven para reducir dimensionalidad. Esta es para variables numéricas y esta también sirve para variables numéricas, tiene distintos objetivos o distintas, digamos, distintas, son las técnicas distintas y toman diferentes estructuras del conjunto de datos. Y el análisis de correspondencia es para variables lo mismo, pero para variables categóricas, ¿bien? Después dice, cuando hago relaciones entre casos, uso el análisis de conglomerado, que es el agrupamiento, o sea, veo cómo se agrupan naturalmente las observaciones. El análisis conglomerado también se puede hacer entre variables. Hay algunas técnicas que tienen otros nombres y son análisis de conglomerado entre variables. Y cuando hago relaciones entre objetos, es escalamiento multidimensional. Este escalamiento multidimensional tiene una relación con análisis de componentes principales, pero tiene un objetivo diferente. Acá por eso dice, son relaciones entre objetos y no entre variables. Ya vamos a ver cómo, esto sí también lo vamos a ver. Creo que si con suerte, o sea, yo esta semana con suerte podemos llegar a ver capítulo 2. No sé si lo vamos a llegar a ver todo. Ya vamos a ver cómo vamos a avanzar. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, bueno. Bibliografía, acá les doy, bueno, para que vayan viendo. Anderson es un libro bastante interesante, no es muy ameno de lectura. Cuadras es un apuntito que lo da el autor por un curso que él hace, siempre lo pone en internet, lo va actualizando, está disponible, ustedes entran, ponen Cuadras y lo van a encontrar sin ningún problema. A mí me gusta mucho cómo escribe este hombre, entonces por eso se los dejé. Lo mismo que, esperen que ya no sé, se los dejé acá, que Tussel. Tussel es otro también, que él también es de Bilbao, que también va dando un curso multivariado y va dejando sus apuntes, y son los dos, están en español, y son bastante interesantes. Harle es un libro, digamos, bastante lindo también para leer, bastante completo. Bueno, después está el Johnson, el Peña, el que les dije. Y estos libros, el Hastings y el Cipriani, son 2 libros que primero ellos armaron que es el de los elementos de aprendizaje estadístico. Tienen un enfoque un poquito distinto en el sentido de que lo hacen
Desde el aprendizaje estadístico, entonces, el programa o la forma que ellos tienen de estructurar el libro es distinto como está el programa nuestro de multivariado, ¿no? Pero van a encontrar los mismos temas, y es bastante completo el libro. No entra mucho en la parte, digamos, analítica de los temas, pero sí es muy, muy completo en cuanto a las distintas variantes que hay. O sea, yo se lo recomiendo como un libro que lo tengan siempre a mano, porque, por ejemplo, de cada tema empieza a hablar y después empieza a dar todas las variantes que hay. Por ejemplo, qué sé yo, de clasificación va dando distintas técnicas y las líneas de las técnicas de clasificación que hay. Entonces, ese es muy interesante. Y este Haskell es el mismo libro, porque primero lo armaron en realidad. No, perdón, el Haskell no, me confundí acá. Esperen que no sé. No, no me digan que no se los puse. Ya se los voy a poner, pero no, creo que no. Ellos hicieron un mismo libro de este, pero mucho más simple. Es como que agarraron el mismo libro, no tiene los mismos autores, fueron otros, y lo hicieron, ya se los voy a agregar. No me voy a fijar si ya está, si está en la bibliografía que se los di, pero como que van a ver que es los mismos contenidos, pero bien simple, como que lo hicieron para alumnos de grado. El mismo libreto, como era mucho más elevado, lo simplificaron. El Haskell es un librito muy chiquitito, que incluso creo que no lo tengo en versión digital, está en la facultad. Es un librito muy chiquito que habla solamente de reglas de clasificación, ¿tá? Este es como que está orientado solamente a un tema, ¿bien? Perdón, acá estaba el que yo les decía, me parece que lo había puesto. El James Este que dice una introducción del aprendizaje estadístico y las aplicaciones en R. Este es la versión del Tip-Sheeran, el de los elementos de estadística, de aprendizaje estadístico del Tip-Sheeran, es la versión, ¿no ven que está él también como último autor? Es la versión más simplificada de ese otro libro. Bueno, estos libros, Larousse, McLaughlin, Rocker, son libros ya de análisis ya de data mining, ¿tá? A ver, ¿qué es la diferencia entre multivariado y minería de datos? Porque ustedes escuchan por ahí ciencia de datos, minería de datos, aprendizaje automático. En realidad, la base de todo ello es el análisis multivariado. La minería de datos lo que hace es tomar las herramientas multivariadas y combinarlas de tal forma que a mí me permita hacer un análisis bien detallado de los datos. ¿Bien? El aprendizaje automático es técnicas multivariadas donde tiene mucha injerencia en lo que es la parte computacional. Yo les voy a dar por ahí algunas entradas de redes neuronales. Después yo creo que hay una materia optativa sobre aprendizaje automático, pero digamos, si ustedes entienden bien esta materia, la otra les va a resultar fácil, porque en realidad son otras herramientas multivariadas, pero donde lo más fuerte son los algoritmos computacionales. Y ciencia de datos también le llaman a esta combinación entre el análisis de los datos y las técnicas y las herramientas computacionales. O sea, cuando la computación se empezó a desarrollar cada vez más, los algoritmos computacionales empezaron a ingresar, a desarrollarse, digamos, los últimos años, digamos, muchas de estas técnicas empezaron o sea, digamos, un análisis de componentes principales, que nosotros vamos a ver un análisis básico. Después yo, si tengo oportunidad, les voy a mostrar algunos que son desarrollo, hacen lo mismo en forma computacional teniendo en cuenta otro objetivo, ¿bien? Que son súper útiles, o sea, nos ampliaron el panorama un montón. Bien. Bueno,
esta va a ser nuestra estrella, digamos, o la matriz de datos. O sea, nosotros ahora, esta base de datos que ustedes tenían siempre, donde tenían las observaciones en la fila y las variables en las columnas, va a ser ahora para nosotros una matriz. O sea, vamos a trabajar con esta matriz como nuestra insumo, nuestra base. Y lo interesante de esto es que nosotros a esta matriz le vamos a ver como dos espacios distintos. Un espacio que le llamamos espacio de las variables, ¿bien? Que fíjense acá, perdón, no quise hacer esto. Era este que tenemos. Tenemos el espacio, este es el espacio de las variables que te ha dado, o sea, si yo me ubico en el espacio de las variables, ya vamos a ver después con un ejemplo, qué dimensión tengo. Acá tengo P variables, esta es una matriz que tiene N observaciones y P variables, ¿tá? Lo vamos a representar por X, N por P. Si tengo P variables, estoy en un espacio de dimensión P, ¿tá? Y cuando ustedes tienen un espacio de dimensión P, lo que se representa en ese espacio vectorial, es las filas, ¿tá? Donde cada punto en ese espacio P va a ser cada fila, cada observación. O sea, en resumen, las observaciones se representan en el espacio de las variables. Yo lo voy diciendo, pero después lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo. Y o sea, yo si miro por las columnas, entonces miro el espacio de digamos, estoy en el espacio de las variables y ahí represento las observaciones. Si me ubico desde las filas, tengo n filas, tengo un espacio de n dimensión n. Un espacio n dimensional, y lo que puedo representar en ese espacio, lo que queda representado en ese espacio son las variables. ¿Bien? Entonces, yo cuando trabajo multivariado tengo posibilidades de trabajar, o sea, es como si tuviera... Profe, perdón, Sí, sí. Las P serían las variables que van de 1 a P. Las P serían las variables. Y las observaciones o cada individuo al cual se va tomando esas variables serían de 1 hasta N. Claro, de 1 hasta N. O sea, las P serían las variables, X1, X2 hasta XP, ¿tá? Estos son, si ustedes lo miran, esta es una matriz, pero si lo miran solamente por columnas, tengo P columnas, ¿tá? O sea, P vectores columnas. Pero cuando yo, digamos, estoy en el espacio p-dimensional, represento en ese espacio con los puntos las observaciones. A ver, por eso les digo, ya vamos a ver un ejemplo, pero para que se acuerden y sean fáciles. Cuando ustedes tenían dos variables, ustedes hacían un diagrama de dispersión, ¿no es cierto? En ese diagrama de dispersión, los puntos, ¿quiénes eran? Los puntos de ese diagrama. Los pares ordenados. Los pares ordenados de las X e Y. Los pares ordenados, pero esos pares ordenados, ¿qué representaban? Las realizaciones. Las observaciones, o sea, las observaciones que tenían los datos, representaban ahí como puntos, como pares ordenados, porque cada dato tenía un valor de X y un valor de Y. ¿Estamos? Bueno, ustedes ahí estaban representando los datos en un espacio bidimensional, porque tenían dos variables, que era el espacio de las variables. ¿Bien? Pero nosotros podemos también representar las variables en el espacio de las observaciones. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Si yo tenía 100 observaciones y dos variables, en realidad mi espacio de las variables, mi espacio de las observaciones era un espacio de R100, y no lo puedo graficar, ¿estamos? Pero en realidad, la idea conceptual es esa. Si yo me ubico en las filas, o sea, yo tengo n filas, son mis observaciones, ¿bien? Esas n filas representan, y si tomo los n vectores, estos son un espacio n dimensional. En ese espacio n dimensional, las representaciones que hay son las representaciones de cada una de las variables. ¿Tá? Entonces, multivariado, van a ver
que tenemos como dos espacios vectoriales. Un espacio que es el espacio de las variables y otro espacio que es el espacio de las observaciones. ¿Mm? Cuando yo estoy posicionada en el espacio variables, lo que yo trabajo son con las observaciones. Cuando estoy posicionada en el espacio de las observaciones, trabajo con las variables. ¿Estamos? Quédense tranquilos porque ya vamos a ver un ejemplito más adelante, un ejemplo bien simple con el cual vamos a graficar un poquito esto. Bueno, acá está. Pensé que estaba más adelante, por eso les decía, acá está el ejemplo. Bien, miren esto. Vamos acá, tenemos dos variables, nada más que dos variables. Bien. Yo voy a hacer, bueno, me voy a poner acá. Tengo dos variables. Fíjense acá. Si yo quiero, acá yo tengo representada una matriz de datos. A ver si ustedes me pueden decir cómo es la matriz. Tengo dos variables, x1 y x2. ¿Bien? Esas son las dos variables. ¿Y cuántas observaciones tengo? Le vamos a poner un nombre. 1, 2, 3. La observación 1, bueno, la observación 1, ¿a qué? La observación 1, ¿qué valores asume? 3 y 1. 3 para x1 y 1 X1 es 3. Y x2 es 1. La 2. 4, 3. 4 y x2 es 3. 2 y 2, 3. 3. ¿Y la x3? 2, 3. 2 y 3. Esta es mi matriz de datos, ¿está? Esta es mi base de datos, ¿bien? Fíjense que yo acá tengo, en el espacio, o sea, acá tengo un R2, ¿está? Y en el espacio de las observaciones que tendré un R3, ¿bien? Voy a intentar hacer algo medio complicado para mí, pero bueno, voy a intentar hacerlo. O sea, acá estoy representando mis datos en el espacio de las variables, ¿bien? O sea, estoy en un R2 y tengo representado mis datos. Si yo me ubico en un R3, les pido que apelen también a su imaginación, porque no soy experta en dibujo y menos así. Si estoy en R3, vamos a poner acá el 1, el 2, el 3. Este es el espacio de los datos. ¿Qué van a representar ustedes acá? El X1, que sería acá 1, 2, 3. ¿Está? Acá el 2 sería 1, 2, 3, 4. Y el 3 sería 1, 2. Bueno. Si hacemos más o menos acá y me subo hasta 4, acá va a estar representado el X1. ¿Está? Y el otro sería 1, 3 y 3. 1, 3 y 3. Entonces sería 1, 3 y 3. Bueno, más o menos por acá. No sé si está muy bien representado, pero más o menos ahí estaría el X, perdón. El X, no el X3, sino que el X2. El X2. ¿Estamos? Entonces, acá, y este es un R3. Eso es lo que les quería decir, como que yo tengo dos, yo puedo mirar ahora, en multivariado, puedo mirar, trabajar en cualquiera de los dos espacios. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, vamos a recordar algunas cuestiones básicas que ustedes ya vieron, como por ejemplo, acuérdense que cada observación acá, o sea, nosotros cuando ustedes hacían un diagrama de dispersión ponían los puntos nomás, pero para nosotros ahora estos puntos los vamos a representar por un vector. ¿Por qué? Porque este punto me está indicando, si yo hago un vector, el vector que va de 0 hasta el punto, digamos, cada vectorcito representa dónde está el punto ubicado, y ese vector está representado por dos cuestiones básicas que son su módulo, para indicar dónde está el punto,
Y la dirección, que la dirección la da el coseno del ángulo, o sea, el ángulo que forma cada vector con el eje de las abscisas. ¿Estamos hasta ahí? O sea, lo único que estamos haciendo es revisar lo que ustedes vieron en álgebra, pero lo estamos como ubicando acá en multivariado, ¿no? Cualquier cosa, yo sé que a lo mejor esto para los que, digamos, hacen matemática es simple, digamos, a lo mejor los que no son con base en matemática resulta un poquito más, cuesta un poquito más hasta que le tomen la mano. Bien. Recuerden que el módulo, o sea que el módulo, que es la distancia del vector desde el punto de origen 0 hasta el valor x, está representado como digamos, cada componente elevado al cuadrado sumada entre sí, y la raíz cuadrada, que esto es igual a qué, en realidad. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿De qué otra forma lo puedo representar eso? ¿Cómo que? El producto interno del vector por sí mismo, ya lo vamos a ver, ¿está? Por ejemplo, para el vector, en vector 1, por ejemplo, ¿cuál es el módulo que tengo acá de la observación 1, en ese vector? El vector 1 es 3, 1, ¿está? Entonces si yo hago 3, 1 por 3, 1, este es el producto interno, 3 por 3, 9, más 1, 10, ¿está? Entonces la raíz cuadrada de 10 es igual al módulo del vector 1, ¿está? Vamos a ponerle B1, el módulo B1 es raíz cuadrada de 10, ¿bien? Y así puedo sacar, o sea, este es el producto de la raíz cuadrada del vector, del producto interno, acá me falta la raíz, es igual al módulo del vector. Y la dirección es el angulito este, entonces este sería, la dirección me la está dando este alfa. Es el ángulo que forma ese vector con el eje de las abscisas. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver algunas otras operaciones que ustedes ya vieron con vectores, pero también me interesa mirar acá un poco el tema de algunas cuestiones. Por ejemplo, producto de un vector por un escalar. Si yo tengo un vector, fíjense en que este era el vector 2, 3 que tenemos ahí. Un vector lo multiplico por un escalar, no sé si alcanzan a ver por qué escalar está multiplicado ahí, un escalar por el vector B, el resultado es otro vector, ¿no es cierto? Ahora, digamos, de acuerdo a cómo sea acá, va a ser qué va a ocurrir. O sea, si yo lo multiplico a B por un escalar, vamos a ver qué pasa si K es mayor que 1, si K es igual a 1, si K es menor que 1, pero es mayor que 0, ¿está? Y vamos a ver qué pasa si K es menor que 0. Díganme en cada caso. Si K es mayor, ¿qué pasa con el vector? O sea, fíjense en el vector 2, 3. Acá, ¿por qué está multiplicado? Por un K mayor a 1. Con un K Por mayor de tanto, 1, entonces si K es mayor que 1, directo. el vector se expande, ¿no es cierto? O sea, En esa misma dirección. y en esa misma dirección. Eso es interesante. O sea, el coseno me da el ángulo que me dice la dirección, pero me falta decir algo, el sentido. O sea, no cambia la dirección, no cambia el sentido que va el vector, ¿bien? Y sí se expande cuando es mayor que 1, ¿ya? Cuando es igual a 1, el vector queda igual, ¿tá? No cambia nada. Pero si el K está entre 0 y 1, ¿qué va a pasar si yo multiplico este vector por cualquier valor de K que esté entre 0 y 1? Sigue la misma dirección y sentido, pero se encoge. Pero se contrae, o sea, se hace más chiquito, ¿está? Lo que me interesa es que no cambia el sentido, no cambia la dirección. Si K es menor que 0, si es un valor menor que 0, o sea, si K es
-3, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Misma Sí, dirección, sentido opuesto. El sentido cambia. Claro, Va a cambia el cambiar el sentido, se sentido. expande, pero a su vez cambia el sentido, ¿está? Y si K es, está entre -1 y 0, que eso no lo puse, también cambia el sentido, pero se contrae. Es más chico, pero cambia el sentido. ¿Bien? O sea, que tenemos que tener en cuenta que cuando yo hago productos de vectores, o sea, acá, acuérdense en esto, este vector para mí es un dato. Yo lo que puedo hacer son, por ejemplo, si hago un producto de un vector en escala, yo estoy transformando, ubicando los datos, cambiándolo de posición en el espacio, porque yo puedo hacer una multiplicación. Si yo todos los datos los multiplico por una constante, lo que estoy pensando es si los cambio de posición, los estoy cambiando de posición en el espacio. ¿Ah? ¿Vamos con eso? La suma de vectores. ¿A mí la vieron ustedes? Cuando yo sumo dos vectores, la suma de dos vectores, acá está representada geométricamente, me da otro vector. Fíjense, esta es la forma geométrica de hacer la suma, que es, acuérdense que es trasladar este vector en dirección a este, y este en dirección a este, y trazar la diagonal. Este paralelogramo, después vamos a ver después qué significa, porque si los dos vectores están más cerquitas entre sí, ese paralelogramo queda más chiquito, y si son más grandes queda más abierto. Vamos a ver después que tenemos una medida descriptiva multivariada que tiene que ver con esto. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la suma de dos vectores, lo que tenemos como resultado es otro vector, ¿bien? Que en realidad, fíjense en que está ubicado el nuevo vector, como si yo miro, o sea, fíjense que acá, ya lo vamos a ver un poquito después más adelante, pero yo miro acá hay, esto es un ángulo entre los dos vectores, me da la distancia, o sea, no la distancia, sino la apertura que hay entre los dos vectores, ¿no? Y siempre esta suma queda entre medio de los dos, ¿bien? Cuando yo hago una combinación lineal, creo que ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, me adelanto un poquito, cuando yo hago una combinación lineal de vectores, en la combinación lineal estoy combinando el producto de un escalar por un vector con la suma de vectores, ¿no es cierto? Entonces estoy combinando todas estas operaciones juntas. Bien. Operación entre vectores, seguimos. La diferencia entre vectores, fíjense acá, yo le puse como, porque la diferencia, si yo hago el vector V, bueno, vamos a representar así, menos el vector U, en realidad esto es V más menos U. O sea, menos 1 por U. O sea que esto sería lo mismo que hacer la suma entre el vector V por el producto del escalar menos 1 por U. Y cuando yo hago el producto del escalar menos 1 por U, fíjense en qué pasa, ese vector cambia, habíamos dicho que cambiaba el sentido. ¿Está? O sea, si lo multiplico por menos 1, no cambia el módulo, el tamaño no cambia, pero cambia su sentido. Entonces, cuando yo hago una resta, en realidad, es un caso particular de la suma. Entonces, este es el vector que queda, que es el resultado. No sé si se ve muy bien acá. Vamos a ampliar un poquito. Esperen que no me puedo mover. Bueno, este es el vector que da como resultado. Cuando este vector que está acá, si yo lo traslado, es el mismo vector que queda entre estos dos. Este vector es el mismo que hay si uno los dos puntos, digamos, tomando los dos puntos donde terminan esos vectores, o los dos puntos que representan esos vectores. Por eso, nosotros decimos, cuando queremos calcular la distancia entre dos vectores, la distancia entre dos vectores sería la
B menos U habíamos puesto, esperen que lo voy a poner del mismo modo, así, B menos U. ¿Yo qué hago? Hago la diferencia entre los dos y saco el módulo. Y el módulo entre esos dos vectores me da la distancia entre dos puntos. Esto es muy importante porque nosotros ya vamos a ver que dentro de las medidas de multivariada, la distancia es una medida muy interesante porque es la que me permite a mí, muchos algoritmos, muchos de los métodos que vamos a ver, trabajan con medidas de distancia. ¿Bien? Bien. Acá está, bueno, cómo se calcula la distancia euclídea. Vamos a bajar un poquito. Cómo calculamos la distancia euclídea, ¿no? Que en realidad también esto que tengo acá podría ponerlo como, esto que tengo definido de esta manera, podría decir que es el vector x menos y, traspuesta, si se lo defino como vectores, por el vector x menos y esto después le saco la raíz cuadrada y esta es la medida de distancia, o sea, el producto interno de los vectores diferencia. ¿Está? Ya vamos a trabajar con eso. Combinación lineal de vectores, que es lo que le decía recién, es un vector igual a suma ponderada de los vectores columnas, o sea, cuando yo tengo varios vectores y calculo un nuevo vector, que es una combinación lineal, donde tengo un conjunto de escalares, ¿no? Y a partir de la combinación lineal, eso se los pregunto, no está acá, pero ustedes se deben acordar por álgebra, yo, digamos, puedo determinar si esos conjuntos si esos conjuntos de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿A qué se refería eso? Que si es producto de una combinación lineal de otros vectores. Claro, pero los vectores x1, x2 y xp, para yo determinar si son linealmente dependientes, o si son dependientes, armamos una combinación lineal igualada a ¿qué? A cero. A cero. A cero. ¿Y qué me decía si era linealmente dependiente o independiente? La ortogonalidad. Sí, tiene que ver con eso. Son independientes. ¿Cómo me tenía que dar? O sea, igual a yo tengo, yo les doy x1, x2 y xp. Olvídense de este i. Les doy x1, x2 y xp. Y yo les digo, determinen si esos vectores son linealmente dependientes o independientes. Si da cero, son independientes. Una solución de alfa distinta a la trivial. Ahí O sea, son para dependientes. que sea linealmente independiente, todos los alfas me tenían que dar cero. Era un sistema de ecuaciones monológicas. Claro, está bien. Si era linealmente dependientes, está bien lo que decís, me da la solución trivial. O sea, todos los alfas me tendrían que dar cero, porque a igualarlo a cero tengo un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿tá? Que tiene una solución que es la solución trivial o infinita. Entonces, me tenían que dar todos iguales a cero, o sea, tenía que ser la única solución. Y si son linealmente dependientes, podían tener otra solución distinta, o sea, podían tener infinitas soluciones. ¿Bien? ¿Estamos? Eso era nada más para acordarnos de eso. O sea, recordarnos que son los vectores linealmente independientes y los dependientes. Bueno. Producto interno entre dos vectores. Cuando tenían dos vectores, que yo ya me adelanté un poquito, el producto interno entre los dos vectores es, digamos, el producto, es la suma de los productos. O sea, hay que acordarse siempre que el producto interno entre los dos vectores es un producto, es un número, es un escalar. Geométricamente, fíjense acá, yo tengo estos dos vectores, ¿está? El producto interno es la suma de los productos de las componentes respectivas de esos vectores, ¿no? Sumo x1 por y1 más sumo x2 por y2. En este caso sería, si x, vamos a suponer que x, le vamos a poner acá a este x, para llamarle este y. Si x es 3, 1,
y el y es el 2, 3, el producto interno entre x e y, ¿tá? Vamos a suponer que este es x y este es y, el producto interno, o sea, x transpuesta por y, va a ser 6 más 3, 9, ¿tá? Es un número. ¿Qué representa ese número? Vamos a mirar un poquito acá. El ángulo que forma entre los dos vectores, que es, a nosotros nos va a interesar esto, geométricamente siempre, porque vamos a ver después que si estos, por ejemplo, si estamos acá en el espacio de la variable, estos son datos, si dos datos están bien cerca, significa, vamos a suponer que son más parecidos que los que están lejos, por ejemplo. Entonces, el ángulo que hay entre esos vectores que representan esas observaciones, me interesa, porque si el ángulo es más chico, está más cerca, si este ángulo es más grande, está más lejos. ¿Estamos? Entonces, el coseno del ángulo que forman los vectores se calcula como, o sea, yo tengo un ángulo beta y sé que el coseno de beta es igual al producto interno de los vectores. Esto se puede demostrar gráficamente, no lo vamos a hacer acá, sobre los módulos de esos vectores. ¿Bien? Eso me da el coseno del ángulo. Fíjense acá que si ustedes hacen x transpuesta y, de espejo x transpuesta y, de acá, x transpuesta y me queda igual al coseno de beta por el producto de los módulos. ¿Estamos? O sea, y si ustedes se fijan, el coseno de beta, yo puedo representar el coseno de beta. Bueno, no lo voy a hacer ahora, se los voy a hacer después en proyección, porque quiero que veamos después que el producto interno entre dos vectores en realidad es un producto de dos módulos, tomando esta parte, representando esto cuando veamos proyección. Ya se lo voy a ver un poquito más adelante. Bien, me voy a dejar esto acá y después lo vamos a volver cuando hagamos la proyección. Bien. Respecto a las matrices, vamos a ver, acá hay solamente como un repaso para que tengamos, bueno, esto es una ayuda en memoria, para que nos acordemos la definición de cada una, ¿está? Esto ya lo han visto todo en álgebra, que es una matriz cuadrada, que es una matriz diagonal. Yo les pido por favor que si no se acuerdan repasen, porque yo voy a empezar a hablar de esta matriz diagonal, esta matriz cuadrada, esta matriz simétrica, o la matriz transpuesta, y no voy a repasar los conceptos, ¿tá? La matriz cuadrada es cuando tengo la misma cantidad de fila y columna. Una matriz diagonal es cuando tengo toda la matriz son ceros, excepto la diagonal principal. Una matriz simétrica es cuando los elementos cambian los subíndices, o sea, el A y J igual al JI, o sea, el A23 igual al A31, o sea, los elementos simétricos son iguales, y la diagonal principal tiene elementos distintos. La matriz unidad en realidad es una matriz simétrica, donde tengo todos los elementos de diagonal principal igual a 1, y todos los demás 0, ¿está? La matriz nula es una matriz que tiene todo 0, y la matriz transpuesta es una matriz que cambia la dimensión, o sea, lo que es fila, ahora pasa a ser columna. O sea, si yo tenía antes la matriz, yo había dicho que mi matriz de datos era XNP. ¿Cuál va a ser la matriz transpuesta de esta matriz de datos? La matriz PN. O sea, la X transpuesta va a ser XPN, ¿tá? O sea, va a tener P filas, o sea, lo que estaba en la columna, ahora las variables van a estar en la fila, y lo que estaba en la fila va a ser las columnas, ¿tá? Esto también, o sea, esta es la matriz X, decimos, perdón, y se pone X, y esta es la transpuesta de X, ¿bien? Que tiene P, cambian el orden de las filas y las columnas. Bueno, esto también es importante que lo tengan en cuenta porque eso lo vamos a usar todo el tiempo. Repaso de operaciones entre matrices.
La suma de una matriz es otra matriz, tienen que tener igual dimensión. Esto también es importante que se acuerden, porque cuando trabajamos en R, en algunas cuestiones las hacemos matricialmente, por ahí nos saltan, tanto con matrices como con vectores, nos saltan los problemas de que no son compatibles. Entonces, suma de matrices, producto de matrices. Recuerden que para multiplicar dos matrices teníamos que tener que las columnas de la primera fuera la misma cantidad, o sea, la dimensión de las columnas fuera igual a la dimensión de las filas de la segunda matriz, para poder multiplicar. Y la matriz resultado tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. ¿Ah? Entonces, bueno, acá hay algunas propiedades, que el producto de una matriz por su traspuesta siempre me da una matriz simétrica, que una matriz cuadrada AP es ortogonal. ¿Cuándo es ortogonal? Esto es importante que nos acordemos, porque vamos a trabajar mucho con matrices ortogonales y con matrices idempotentes, ¿no? Una matriz ortogonal es cuando una matriz multiplicada por su traspuesta me da la identidad. ¿Ah? Y eso tiene que ver porque los vectores son ortogonales. ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Bueno, ahí sí me voy a volver a lo que yo había visto antes. A ver, volvamos acá. Veamos esto. Yo dije que el producto interno entre dos vectores era el coseno de beta por x, por el módulo de x por el módulo de y. El coseno de beta, si el ángulo es de 90 grados, o sea, acá este coseno, este es un ángulo, supónganse que este es un ángulo de 30, ¿tá? Va a tener un coseno determinado, no me acuerdo. Pero si el ángulo es de 90 grados, ¿cuánto es el coseno de un ángulo de 90 grados? 0. 0. 0. 0, ¿está? El coseno de un ángulo de 90 grados es 0. Si el coseno es 0, todo esto da 0, o sea, el producto interno es 0. Entonces, si yo tengo x e y, este es x, a ver si me sale un poquito más derecha. Esto es x y esto es y. O sea, vamos a suponer que este es el vector x y este es el vector y, lo que forma 90 grados, el producto interno de estos dos vectores me va a dar 0. Son ortogonales. Son ortogonales, ¿bien? Y realmente la matriz, cuando una matriz es ortogonal, los vectores que la conforman son vectores ortogonales, ¿bien? ¿Estamos? Bien, seguimos un poco. Entonces, ¿y cuándo me cuenta cómo detecto que una matriz ortogonal? Cuando yo hago el producto de la matriz por su traspuesta y eso me da la matriz de identidad. ¿Bien? Fíjense que al hacer el producto de la matriz por su traspuesta estoy haciendo los productos internos, porque en realidad un producto matricial tiene que ver con productos internos entre los vectores de la matriz, ¿no? Los vectores filas por los vectores columnas. Entonces, me va a dar la diagonal principal, va a ser 1, porque cuando hago la diagonal principal estoy haciendo el producto de cada vector por sí mismo. Y los demás son productos internos entre las filas, o sea, entre filas y columnas, ¿tá? Y todas van a dar 0, porque está formada por vectores ortogonales. Y una matriz idempotente es cuando una matriz la multiplico por sí mismo y me vuelve a dar la misma matriz. ¿Bien? También son matrices cuadradas. Tanto la matriz ortogonal como la matriz idempotente son matrices cuadradas. Las matrices cuadradas dijimos que eran las que tenían la misma cantidad de filas que de columnas. ¿Bien? Determinante. ¿Se acuerdan que es un determinante? Eso lo han visto también en álgebra. El determinante nos tenemos que acordar que siempre es un número. Es un número real. El resultado es un número y surge de hacer P arreglos o los factoriales, o sea, P arreglos de los términos. O sea, voy haciendo distintas permutaciones de los términos y de esa manera encuentro el determinante de A. Ya les voy a mostrar después que en realidad el determinante tiene que ver con
con el área que forman los vectores, o sea, ese paralelogramo que se formaba en la suma de dos vectores, el determinante es, si yo quiero calcular esa área, puedo usarlo a través del determinante. O sea que en realidad el determinante también me está dando el grado de amplitud que hay entre esos dos vectores. Vamos un poquito más acá. La traza, ¿qué era la traza? La suma de los elementos del principal de una matriz. La inversa, acuérdense siempre que para calcular la inversa, en la fórmula del cálculo de la inversa necesito calcular determinante. Una cosita que no les recalquen determinante, que me interesa es que el determinante se puede calcular sobre matrices cuadradas, solo sobre matrices cuadradas, y acá habíamos puesto esto, que el determinante cuando es distinto de cero es una matriz regular o no singular. Esto tiene que ver con el tema de la inversa. Y si la matriz es una matriz ortogonal, su determinante va a ser más o menos 1. ¿Cuál es una matriz ortogonal? Que tenía vectores ortogonales, estaba conformada por vectores ortogonales. Bueno, el determinante de esa matriz siempre es un número, puede ser 1 positivo o 1 negativo. La inversa, cuando calculamos la inversa, necesitamos calcular la adjunta de la matriz A, la inversa también, digamos, de una matriz, se calcula en una matriz cuadrada, la inversa es aquella matriz que multiplicada, pre o post multiplicada por matriz, siempre me da la identidad, cuando no es ortogonal, porque cuando es ortogonal, la inversa es la traspuesta, es el caso especial que habíamos puesto recién, ¿no? O sea, cuando yo hago una matriz por su traspuesta y me da la identidad, es una matriz ortogonal, por lo tanto, la matriz inversa de una matriz ortogonal es la traspuesta. Cuando no es una matriz ortogonal, la inversa es una matriz que justamente pre o por multiplicada siempre me da la identidad. Es una matriz única y el determinante, o sea, y existe si el determinante es distinto de cero. Ustedes esto lo deben haber visto también en modelos lineales, porque para resolver los modelos lineales, para poder resolverlo, tengo que tener la inversa, y si no, tengo que trabajar con inversas generalizadas, ¿no? Pero para que exista una única solución, y esa solución, digamos, exista, la matriz, digamos, de diseño, en el caso de modelos lineales, tenía que tener inversa. Y para tener inversa tenía que ser una matriz regular o no singular, o sea que su determinante fuera distinto de cero. El rango de la matriz, que está definido como un número de líneas paralelas linealmente independientes, que puede ser, las líneas pueden ser líneas, filas o columnas, no sé si yo calculo el rango por fila, me tiene que dar lo mismo por columna. Digamos que el rango es un número también, que un valor es un mínimo o lo sumo igual que acá me falta algo, acá me falta el mínimo entre n y p, ¿está? Un mínimo que puede ser entre n y p, o sea, acá está, ya lo voy a corregir eso. Si AP, o sea, si la matriz es regular, acá veo varias, ya les voy a corregir, acá hay varios errores de simbología. Si AP es regular, el rango es igual al orden de la matriz. Eso significa que tiene todas las filas o columnas linealmente independientes. Si las matrices ortogonales tienen un rango igual al orden de la matriz, si las matrices son idempotentes, el rango es igual a su traza. Bueno, vamos a entrar, ¿estamos hasta ahí? Bueno, yo pensaba, Sí, sí. me río porque yo planifiqué mi clase que a esta altura ya iban a estar ustedes haciendo algunos ejercicios, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y veo que estamos medio lentos. Bueno, no sé si voy muy lenta, muy rápido, eso quiero que ustedes me digan. ¿Me parece que es demasiado? Vamos bien, profe, para mí. Bueno, no, porque digo, la maestra, esto como que es demasiado aburrido para... Bueno, vamos. Parece que estamos desde noviembre que no nos vemos, así que vienen bien los repasos. Bueno, perfecto. Bueno,
Vamos a ver, vamos a empezar ya con algunas medidas multivariadas y las vamos a ir asociando a las medidas univariadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la media de una variable, que ustedes como saben es nada más que la suma de los valores de esa variable ponderada por 1 sobre n. Y esa media, lo que vamos a ver ahora, ¿cómo la podemos expresar? Esta XJ es la media de una sola variable, ¿no? Univariada. Acá yo puse, pues J puede ser 1, 2, P, o sea, puede ser la media de X1, la media de X2, la media de XP. Lo que yo acá les quiero mostrar es cómo yo puedo representar a esa media como en forma vectorial, ¿está? Bien, si yo tomaba estas las tres observaciones estas que tenía acá, o sea, yo sacaba la media de la variable X1, a ver si me acuerdo acá que lo tenía, la variable X1, la habíamos por acá, me había puesto, bueno, X1 era 3, 4 y 2, ¿no? Ese era el vector del X1, 3, 4, 2. Tenía ahí más fácil verlo de acá. Entonces yo digo, hacía 3 más 4 más 2 dividido 3, que tenía 3 observaciones. Y esto era la media de X1. Pero yo lo que puedo hacer ahora es expresarlo en forma vectorial. Entonces, ¿qué hago? Pongo 1/3 por el vector 3, 4, 2, por este vectorcito, y fíjense acá, este 1, esto es un vector. En realidad yo sé poner así, 1n, que en realidad es un vector de unos de tamaño n. En este caso sería 1, 1, 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago ahí? Hago el producto interno entre estos dos vectores y cuando llego, lo mismo que tengo acá, 3 por 1 más 4 por 2, más 4 por 1 más 2 por 1, sería 3 más 4 más 2 dividido 3. Lo único que hice es expresar el mismo resultado este que tengo acá en forma vectorial. ¿Bien? Pero esta es la media de una observación. Vamos a ver ahora que nosotros en multivariado lo que vamos a tener es el vector de medias. Un vector de medias. ¿Bien? X1, X2, XP. Esta va a ser nuestra medida de posición, porque ustedes acuérdense que cuando ustedes vieron la parte, digamos, de análisis, la primera parte de análisis descriptivo, vieron que teníamos medidas de posición, y lo que trataban de hacer es encontrar un valor representativo del conjunto de los datos. Entonces, cuando yo calculaba la media de una variable, encontraba el valor que representaba ese conjunto. Ahora lo que yo trato de encontrar es un conjunto representativo de las P variables conjuntamente. Entonces esto va a ser un vector de media, que en realidad es un vector donde cada componente es la media de cada variable. ¿Bien? Fíjense acá, esta es la suma de los X sobre N, pero esto acá es la representación vectorial donde 1 sobre N es 1/3. La X traspuesta a esta, ¿qué vendría a ser? La traspuesta que está determinada por el espacio de vectores. O sea, en realidad la X la habíamos definido como, habíamos dicho que era, nuestra X era 3, 4, 1 y 1, 3, 4, 2 y 1, 3, 3, ¿no? Sí. Sí. 1, 3, 3. Esa era nuestra X. O sea que No era acá, esta era la X que teníamos. La X traspuesta sería, o sea, 1/3 por, sería 3, 1, la traspuesta sería 3, 1, 4, 3 y 2, 3. ¿Bien? Por un vector de 1n, o sea, 1, 1, 1. Entonces, esta es, si yo quiero sacar directamente, esto me da directamente el vector de media. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque cuando ustedes hagan la primera fila por la primera columna, multiplicada por 1/3, me va a dar la media de X1. La segunda fila por la primera columna, multiplicada por 1/3, me va a dar la media de X2. Entonces, directamente, o sea, esto en realidad es media de X1 y la media de X2. ¿Bien? Ese es el vector que yo tengo. Ese vector está representado acá, fíjense, es otro punto del espacio. ¿Bien? Este punto, en realidad acá está el vectorcito, acá está el punto, estas son las 3 observaciones, este vendría a ser el centroide, le llamamos, o el punto que representa a todo este conjunto de datos en el espacio de las variables. ¿Está claro? Fíjense que acá yo estoy con 2 variables. Si ustedes tienen 10 variables, sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que no lo podemos representar geométricamente, pero es como que en el espacio de dimensión 10 va a haber un punto, en realidad no va a ser un punto, va a ser va a ser un punto en ese espacio de 10 dimensiones, donde yo tengo representado a toda el valor que representa una observación que representa todo el conjunto de datos. Igual que ustedes vieron en univariado, acá tenemos el mismo problema que teníamos en univariado, que el vector de media va a estar siempre, digamos, va a ser representativo siempre y cuando no tengamos que, a ver qué cosa, si alguien se acuerda. ¿Cuándo deja de ser representativa la media? No tiene datos extremos. Claro, cuando tengamos muchos atípicos, cuando tengamos datos extremos, y podemos armar, nosotros no vamos a entrar en toda esa línea, porque acuérdense que hay toda una línea de un análisis estadístico robusto, donde cómo hacemos con algunas, yo les voy a dar por ahí en algunas técnicas qué pasa cuando, o qué posibilidades tenemos si tenemos datos atípicos, qué se puede hacer, pero no voy a entrar tanto en eso, ¿está? Porque vuelvo a repetir, eso sería como otra línea distinta donde uno se pondría a trabajar. Que en vez de trabajar con el vector de medias, podremos trabajar ¿con qué vector? Con el vector de mediana. Un vector de medianas, claro, una medida más robusta. O sea, calculo la mediana de cada observación, lo que pasa es que no tengo matricialmente una forma de hacerla, ¿está? Porque en realidad la mediana sería para cada variable ver el punto, el valor de la variable de cada una de, por ejemplo, para X1, cuál es la que está, el valor que está en el punto medio, para X2 lo mismo, para X3 lo mismo, y así armamos el vector de mediana. Entonces podemos armar un vector de mediana, podemos armar un vector de moda, ¿estamos? Y digamos, vamos a hacer lo mismo que hacemos en una variable, pero en vez de ser un valor, va a ser el vector que representa el conjunto de todos los valores de, digamos, de todas las medianas, de todas las modas o de todas las medias de cada una de las variables que estamos trabajando. Y ese vector se representa en el espacio. Y ese va a ser el punto de representación. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. A ver, nos quedan más o menos 20 minutos. Me gustaría, como yo al trabajar en esto, primero esto quiero hacer una relación con lo que vimos antes, y entramos a calcular el vector de desvío, y a partir de ahí vamos a trabajar con las medidas de variabilidad multivariadas. Prefiero verlo mañana. Me gustaría que en el rato que nos queda vayan viendo la parte del práctico, ¿bien? Entren, bajen lo que tienen como práctico y vayan mirando lo que tienen, allá les digo hasta dónde. Esperen un poquito que quería ver una cosa. El práctico, profe, se refiere a